vamos a revisar un tema de una molécula que en los últimos meses y sobre todo en los últimos 2 años se ha popularizado bastante en el país y es la molécula de la dexmedetomidina. Hoy vamos a concentrar en el tema de los usos prácticos, en cuáles escenarios clínicos esta molécula puede representar una diferencia favorable en comparación con las otras opciones disponibles. La plática del día de hoy vamos a desarrollar bajo este formato de temas. Primero vamos a analizar algunos conceptos generales. Posteriormente vamos a hacer un repaso de los datos farmacocinéticos y dinámicos de la molécula de dexmedetomidina. Y muy importante, vamos a concentrarnos en las aplicaciones clínicas desde el punto de vista ya práctico. Y al final hacer un resumen de algunos detalles importantes. A manera de introducción, vamos a hacer un recordatorio de cómo esta molécula apareció en el escenario clínico. Y eso fue por una coincidencia. De hecho, fue un ejemplo de lo que es el concepto de serendipia, que buscando una cosa se logra topar con otra cosa. Y resulta de que allá en la década de los 60 se introdujo un agonista alfa-2 adrenoreceptor. Esta molécula se utilizó como un descongestionante respiratorio en paciente que tenga infecciones respiratorias superiores. Sin embargo, llamaba la atención de que los pacientes que tomaban este nuevo descongestionante nasal desarrollaba efecto colateral que no estaba contemplado, por ejemplo, que se quedaban ponchados por más de 24 horas y tenía una depresión cardiovascular grave. En vista de esto, se tuvo que cambiar, redireccionar el uso de esta molécula, que si no se hubiera hecho, probablemente pasaría directamente al cubo del basurero. Entonces, esta molécula fue la clonidina. Entonces, en lugar de desechar la molécula como tal, los investigadores se dieron cuenta de que podía utilizar como un antihipertensivo. Y así fue como se introdujo la clonidina. Por el otro lado, en medicina veterinaria se utilizaba para la anestesia una serie de fármacos como por ejemplo la silacina. Sin embargo, también en la década de los 60 se empezó a probar otra molécula y esa otra molécula fue la medetomidina. La medetomidina que se comercializaba con el nombre de Domtor. Con esta molécula se empezó a aplicar en la anestesia veterinaria y esta es la molécula de medetomidina. Característicamente acá vemos un carbono tetrasustituido que tiene un centro quiral, se comporta como un centro quiral. ¿Y por qué es importante ese concepto? Porque resulta de que nuestros sensores y también en términos generales a nivel de las células se presentan proteínas receptoras que tienen la capacidad de reconocer las moléculas en forma tridimensional. Y este es el concepto de la quiralidad. Por ejemplo, nuestros sensores olfatorios son quirales. Esta molécula y esta molécula se diferencian únicamente en la posición de los radicales en este carbono quiral. Y resulta que esta molécula tiene un olor a menta y esta otra molécula tiene un olor a comino. Y sabemos de la diferencia abismal entre la menta y el comino. Y eso solamente por la diferencia de la posición de los radicales de un carbono quiral. Igualmente, nuestras papilas gustativas son también quirales. Por ejemplo, esta que es SS aspartame versus esta que es RR aspartame. ¿Cuál es la diferencia? De que esta molécula con esa configuración es 160 veces más dulce que el azúcar, se utiliza como edulcorante. En cambio, esta otra, que tiene otra composición tridimensional, resulta que tiene un sabor amargo y no se utiliza en la industria de los saborizantes. Entonces, la medetomidina de uso veterinario se le empezó a estudiar y resulta que, como tiene un carbono quiral, tiene dos moléculas, una que es la dexmedetomidina y otra que es la levomedetomidina. Esta, en el caso de la dexmedetomidina,
fue la que tenía mejores propiedades farmacológicas y se empezó a utilizar como inicialmente de manera experimental, pero después, luego de documentar su eficacia y su seguridad, la FDA aprueba el uso en el año 99 para sedación y analgesia, inicialmente por menos de 24 horas en pacientes en ventilación mecánica en cuidados intensivos. Pero ya después, para el año 2008, habiendo observado su seguridad, sobre todo por la poca depresión respiratoria, se autorizó incluso para pacientes no intubados. Y así es como tenemos actualmente esta molécula que se comercializa con el nombre de Precedex. Inicialmente fue comercializado por la compañía Abbott, pero hoy en día esta molécula está siendo comercializada por la compañía farmacéutica Pfizer. Después de hacer ese repaso muy rápido de la historia de esta molécula, vamos a revisar de los aspectos farmacocinéticos y dinámicos de la dexmedetomidina. ¿Dónde es que actúa para ejercer el efecto terapéutico? Pues básicamente, si vemos un corte sagital del cerebro, aquí en el tallo cerebral hay una zona que está aquí coloreada en azul, que es la zona de locus ceruleus. De hecho, locus ceruleus significa literalmente la zona azul. Bueno, no es que se ve tan azul como esto, pero a la tinción se observa una coloración azulada y esa es la razón por la que se bautizó con el nombre de locus ceruleus. ¿Y qué es el locus ceruleus? ¿Por qué es importante? Porque el locus ceruleus no es ni nada más ni nada menos que nuestro centro del despertar. Y en este momento estemos alerta es gracias al locus ceruleus que se prendió. Entonces, cuando aplicamos la dexmedetomidina, provocamos una inhibición del locus ceruleus, resultando como consecuencia un patrón electroencefalográfico y clínico semejante a estar en un sueño de tipo no REM. Literalmente podemos decir que la molécula duerme al paciente en lugar de, por ejemplo, cuando utilizamos GABAérgico, que lo que hacemos es anestesiar al paciente porque produce una depresión global generalizada. En cambio, la dexmedetomidina produce un efecto muy semejante a un sueño fisiológico. ¿Y cómo es que hace el efecto? Pues recordemos que existe adrenoreceptores alfa 1 y 2, beta 1 y 2, y hay una subpoblación que se llama los adrenoreceptores beta 2. Pues aquí es donde actúa la dexmedetomidina. Estimula el receptor alfa 2 aquí a nivel presináptico, y este receptor alfa 2 presináptico actúa como un feedback para evitar la exocitosis de más moléculas de noradrenalina. O sea, a pesar que es un agonista alfa 2, pero el resultante es una disminución de la concentración de norepinefrina en el espacio intersináptico, obteniendo un efecto al final de simpaticolítico. Entonces, este es el sitio de acción de la dexmedetomidina. Y como consecuencia, obtenemos la simpaticolisis, la sedación, la amnesia y la analgesia. La analgesia se debe al efecto de la estimulación alfa 2 a nivel de la médula espinal. La sedación y la amnesia es por el efecto sobre el locus ceruleus. Y la simpaticolisis es debido a la inhibición de la secreción de norepinefrina, resultando en una menor concentración de este neurotransmisor a nivel de las uniones intersinápticas. Aquí es un esquema. Aquí tenemos el adrenoreceptor beta 2, perdón, alfa 2, y observe que cuando se estimula, produce el bloqueo y no hay más exocitosis de las moléculas de norepinefrina. Entonces, esta en realidad es un autorreceptor y la clonidina, así como la dexmedetomidina, estimula este alfa 2 adrenoreceptor, generando entonces una simpaticolisis. Aquí vemos cómo es que actúa. Sobre los receptores alfa 2 de tipo A, causa sedación. Sobre los receptores alfa 2A
produce la analgesia. Entonces tenemos sedación y tenemos analgesia, dos de los efectos que buscamos para nuestros pacientes. Acá entonces tenemos la analgesia y acá arriba, como consecuencia, tenemos la sedación. Produce una pseudoanalgesia que es distinto de los otros medicamentos disponibles. La mayoría de los medicamentos que son sedantes carece del efecto analgésico. Esta es la gran ventaja de que una sola molécula produce la pseudoanalgesia. Entonces, para recapitular, el principal sitio de acción es sobre locus coeruleus y causa sedación. Y también, como disminuye la concentración de norepinefrina, tenemos que estar atentos a la aparición de hipotensión y de la bradicardia. Ahora, después de haber dicho esto, muchas veces nos quedamos en nada más de que existe una molécula que hace estos efectos, pero no cruzamos la barrera de ponerlo en acción. ¿Y eso es por qué? Porque a veces se nos queda el bloqueo mental de, bueno, ya sé las características farmacocinéticas y dinámicas, pero yo quiero saber cómo es que se utiliza. Entonces, este paso, si nosotros entendemos cómo se utiliza, entonces la molécula se convierte en una ayuda para el clínico. De lo contrario, se queda en la parte de la teoría. Entonces, vamos a ver cómo es que se utiliza esta molécula. Viene primero, en esta presentación, son frascos de 2 mililitros con 200 microgramos de medicamento dentro de este frasco. Entonces, pero no lo podemos utilizar en forma pura. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, el frasco vial tiene 12 cc a una concentración de 100 microgramos por ml. Eso significa que hay 200 microgramos en este frasco. Y agarramos el frasco, diluimos en 48 cc de solución salina, obtendríamos 50 cc de solución total. Y esto significa que vamos a tener una concentración de 200 entre 50, da 4 microgramos por ml. Esta es la concentración resultante cuando hacemos la dilución recomendado por el fabricante. Y desde el punto de vista práctico, eso es lo más recomendable. Entonces, la dosis de carga es 1 microgramo por kilo en 10 minutos y la dosis de mantenimiento va de 0.2 a 0.7 microgramos por kilo por hora en forma intravenosa. Obviamente hay que titular la dosis. Hay algunos pacientes que podemos obviar la dosis de carga cuando no queremos un efecto inmediato, un efecto muy rápido, y para obtener un efecto pausado vamos a obtener mediante únicamente una infusión de mantenimiento. Pero la mayoría de veces hacemos con una carga y luego una dosis de mantenimiento. Vamos a poner como ejemplo, ¿qué tal un paciente de unos 60 kilos? Si tenemos un paciente de 60 kilos, entonces eso significa que la dosis de carga, que es 1 microgramo por kilo en 10 minutos, sería darle 60 microgramos en 10 minutos. A esa concentración tendríamos que empujar 15 mililitros en 10 minutos. Y esto significa una infusión de 90 cc por hora durante 10 minutos. No es 90 cc por hora en una hora, sino 90 cc por hora, y la bomba tiene que programar para que cuando haya pasado los 15 mililitros se apague. Y luego la infusión de mantenimiento sería de 0.2 a 0.7 microgramos por kilo. Si ese paciente pesa 60 kilos, sería 12 a 42 microgramos por hora. Eso significa que estaríamos dando de 3 a 10.5 ml por hora con esa velocidad de infusión. Así tenemos ya en la práctica, tenemos la jeringa diluida, son 50 cc y empezamos a 90 cc por hora, pero 90 cc por hora durante 10 minutos y suspender. Entonces la bomba de infusión ahora tiene para programar el volumen a infundir. En ese caso sería infundir 15 cc y luego eso se apaga. Observe que aquí viene el cronómetro de cuánto le queda para completar esa dosis de bolo. Después de esto tenemos que empezar a ver los primeros efectos. Y es que el inicio de la dexmedetomidina es relativamente lento. Empieza a aparecer a los 15 minutos y alcanza un efecto máximo a la hora. Esto significa que no es versátil cuando queremos hacer un procedimiento inmediatamente. Por ejemplo, cuando queremos una gastrocolonoscopía, hacemos una infusión y a los 5 minutos queremos que el paciente
pueda tolerar la gastrocolonoscopía, fallamos porque no hay un inicio tan rápido como por ejemplo en el caso del propofol. Y luego mantenemos la infusión a 9 cc por hora, y esto sería la infusión de mantenimiento en promedio para ese paciente de 60 kilos. Bueno, ahora lo más interesante sería, habiendo ya aprendido cómo se diluye, cómo se calcula la dosis, cómo se titula, vamos a ver las aplicaciones clínicas. Hay muchos escenarios donde nosotros podemos aplicar este medicamento. Estos escenarios clínicos muchas veces son de la vida cotidiana, pero otras veces son situaciones bastante inverosímiles, pero vamos a ver de forma ilustrada algunos de estos. Entonces, vamos a categorizar en esos escenarios para procedimientos como endoscopía, broncoscopía y aquellos de intervención como en cardiología, en radiología y en algología intervencionista. Para el manejo de vía aérea difícil, para pseudoanalgesia, como complemento de anestesia locorregionales o neuroaxiales, para complemento de anestesia intravenosa total y para sedación o analgesia para ventilación mecánica. Vamos a ver primero el uso de dexmedetomidina en procedimientos. Algunos de los procedimientos más adecuados sería lo de cardiología intervencionista. Por ejemplo, acá es para ilustrar su uso en el cierre de una comunicación interatrial mediante la implantación de un Amplatzer. Acá también muy ilustrativo su utilidad para la implantación de válvula aórtica mediante la técnica de TAVI. Y este paciente, por ejemplo, vino para cambiarle un cardio-resincronizador. Es un paciente cardiópata que tenía de fracción de eyección 20%, tuvo muerte súbita, resucitada, entonces se le implantó este marcapaso para prevenir futuros eventos, pero se había ya agotado la batería, entonces se le estaba cambiando. Ese paciente se hizo bajo sedación con dexmedetomidina. Entonces, observe que ese paciente con una fracción de eyección de 20% toleró perfectamente el procedimiento bajo la pseudoanalgesia con dexmedetomidina. Bueno, vamos a ver por qué es que en estos pacientes de cardiología intervencionista la molécula es muy versátil, porque permite un control hemodinámico, aparte que reduce los reflejos somáticos reflejos. Lo que no queremos es que el paciente se esté moviendo. Y recordemos de que en cardiología intervencionista muchas veces se introduce el eco transesofágico, y eso es molesto, sobre todo cuando se está introduciendo y además cuando el que realiza el procedimiento está haciendo rotaciones, avances, retrocesos, flexiones, etc. Y acá este paciente bajo dexmedetomidina toleró perfectamente el procedimiento. Aquí ustedes pueden ver, podemos inclusive hacer una cosedación utilizando una dosis baja de dexmedetomidina con una pequeña dosis complementaria de propofol, en este caso de 20 cc por hora. Aquí ustedes pueden ver, vea cómo ese paciente está tolerando perfectamente desde el punto de vista hemodinámico. Otro escenario es para el manejo de vía aérea difícil. Por ejemplo, esta paciente con semejante masa, que es un bocio gigante, y esta paciente lo que queremos es, durante la manipulación de la vía aérea, que siga respirando mientras hacemos intento de intubación. Y esta es la gran ventaja de la dexmedetomidina con respecto a otros hipnosedantes, porque es el que mejor preserva la respiración espontánea, incluso superior a la ketamina si comparamos el grado de depresión de la respiración espontánea. Entonces, esta paciente pudimos intubarla bajo una sedación con dexmedetomidina. Mientras tanto, la paciente estaba respirando espontáneamente mientras nosotros le hacemos la videolaringoscopía, y se pudo preservar la respiración mientras hacíamos el procedimiento. Y esta paciente pudimos intubarla sin relajación. Se le aplicó 40 microgramos de dexmedetomidina en 10 minutos, y
se logró entonces el control exitoso de la vía aérea. Aunado al hecho de que la dexmedetomidina produce un efecto que es beneficioso para el manejo de la vía aérea, y es porque causa sequedad de la vía aérea superior. Entonces, eso es muy apreciado cuando queremos manipular la vía aérea. En otro escenario sería para la sedación y analgesia para complementar la anestesia locorregionales y neuroaxiales. Sabemos que a veces con procedimientos locorregionales o neuroaxiales no logramos el propósito de obtener una anestesia satisfactoria. A veces falla. Entonces podemos utilizar para complementar esta anestesia, ya sea local, regional o neuroaxial. Vamos a poner como ejemplo este caso. Fue un paciente que tuve. Aquí ustedes pueden ver, tiene un hematoma subdural crónico en fase isodenso. Aquí se ve, es muy tramposo esta imagen de tomografía porque pareciera que no hay nada, pero hay desplazamiento de la línea media y hay colapso del ventrículo ipsilateral. Lo que tiene ese paciente es un hematoma subdural en fase isodenso. ¿Y qué queremos en un paciente así? Queremos que se pueda evaluar rápidamente el estado neurológico en el postoperatorio para a veces salirnos de dudas si ese paciente quedó o no con algún déficit después del procedimiento. Entonces, se ha propuesto el uso de la dexmedetomidina en paciente que se somete a drenaje de hematoma subdural crónico bajo anestesia local. Bueno, habiendo leído este artículo, entonces implementé para el paciente Entonces aquí usted ve que está con una infusión ya de carga. En este momento está apenas empezando. Vea que tiene un BIS de 98. Aquí se ve las marcas o artefactos en el electroencefalograma correspondiente a los parpadeos. Ese paciente todavía está despierto. Apenas le estamos iniciando la infusión. Y este paciente, después de que recibió la dosis de carga, se empezó a preparar ya el escenario. El paciente ya estaba dormido, pero estaba respirando espontáneamente. Vea que no le hemos puesto más que una nasocánula. El cirujano está infiltrando con anestésico local el cuero cabelludo. El paciente ni se movió. Y aquí se le hizo el trépano. El paciente sigue despierto. Bueno, sigue despierto, no, sigue sedado con dexmedetomidina. No estaba moviéndose y se pudo drenar sin contratiempo. Acá ya tenemos el paciente en recuperación. El paciente se despertó satisfactoriamente, se pudo evaluar rápidamente el estado neurológico y se ha propuesto que la dexmedetomidina podría eventualmente ser catalogado como un neuroprotector. Y hay muchos estudios ahora que se está publicando de su efecto neuroprotector en pacientes con trauma cráneoencefálico. Y esto obviamente es muy apreciado para pacientes como el caso que les mencioné del hematoma subdural. Lo que no queremos es que la aplicación de un fármaco le vaya a producir daño desde el punto de vista neuronal, y si se trata de un medicamento que ofrece neuroprotección, pues mucho mejor. Aquí hay otra publicación en British Journal of Anesthesia de cómo la dexmedetomidina se ha propuesto como un fármaco neuroprotector porque activa una serie de mecanismos. Por ejemplo, ese fue un estudio en ratas que fueron maltratados, ¿verdad? Su cerebro, provocándole una hemorragia subaracnoidea, y posiblemente la dexmedetomidina induce la activación de un mecanismo que se llama la quinasa que regula la activación de la señal extracelular. Bueno, otro escenario que quizás nos compete muchísimo y estamos como muy interesados es para complementar una anestesia intravenosa total. Una de las cirugías de más reto son los pacientes que tienen una cifoescoliosis, que necesita una instrumentación de la columna. Aquí este es un ejemplo, tiene una escoliosis, tiene que ser rectificada
Y acá vemos la radiografía de otro paciente que se le hizo ya la instrumentación. Entonces observe que muchas veces son sometidos a procedimientos muy cruentos, muy invasivos, que prácticamente tienen toda la espalda pelada desde arriba del cuello hasta abajo, casi llegando a coxis. Entonces, para este tipo de procedimiento, y algunos inclusive tienen unas curvaturas impresionantes, como el caso de esta paciente, vea la marcada curvatura que tiene. Estos pacientes a veces llega en un punto en que sí o sí tienen que ser intervenidos porque ya hay compresión cardiorrespiratorio. Entonces, estos pacientes pueden, aparte de la deformidad, también puede estar comprometido su vida desde el punto de vista cardiorrespiratorio. Y aquí vean ustedes el ejemplo de esta paciente luego de la instrumentación, ya con este montón de tornillos que tiene, se le hizo una instrumentación desde la parte de T1 hasta todas las torácicas y lumbares. ¿Cómo hicimos con esta paciente? Pues le dimos una infusión de carga de 68 cc por hora de dexmedetomidina. Observe que programamos esta velocidad de infusión durante 10 minutos. Durante 10 minutos. A los 10 minutos la bomba se apaga y suena una alarma anunciando de que ya se acabó la dosis de carga. Después tenemos que continuar con una dosis de infusión. Y en ese momento apenas estamos empezando con la infusión de dexmedetomidina para esta paciente de instrumentación o columna. Todavía está parpadeando. Aquí ustedes pueden ver algunos artefactos en el BIS. Tiene 91 de valor de BIS. Y esta es la paciente. Entonces la teníamos monitorizado con el BIS. Ya después de que se completó la dosis de carga, observe cómo el valor de BIS empezó a bajar. Ahora, este bajonazo no fue únicamente por el uso de la dexmedetomidina, porque aquí en ese momento lo que hicimos fue completar ya la inducción. Y acá le pusimos una dosis baja de propofol, fueron 50 miligramos de propofol. Y aquí también ustedes pueden ver cómo el electromiograma también se aplanó, porque aquí le pusimos una dosis de relajación de atracurio para poder hacerle la intubación endotraqueal. Después de esto, la paciente se mantuvo en una infusión con dexmedetomidina y una dosis baja de propofol de 30 cc por hora. Entonces se le puso 0.5 microgramos por kilo por hora de dexmedetomidina con apenas 30 mililitros, o sea, 300 miligramos por hora de propofol. No se le inició, obviamente, ni óxido nitroso ni sevoflurana, porque este tipo de procedimiento necesita monitorización con potenciales evocados somatosensoriales y es el uso de ya sea sevoflurano o de óxido nitroso podría interferir con la neuromonitorización. Y así se mantuvo, observe, muy estable durante mucho tiempo con el valor de BIS de 46. Aquí ustedes pueden ver cómo la paciente realmente estuvo estable hemodinámicamente con mínima fluctuación de la frecuencia cardíaca, con una presión bastante estable. Y cuando ya finalizó el procedimiento, entonces la despertamos, suspendimos el propofol, suspendimos la dexmedetomidina y aquí ustedes pueden ver cómo ya sube el valor del BIS hasta 84 y la paciente ya obedecía órdenes y se pudo extubar en sala de operaciones. Aquí tenemos la paciente ya extubada en sala de operaciones, tiene 81 de valor de BIS en ese momento, indicando que todavía tiene efecto sedante residual. Y acá ya tenemos la paciente en recuperación. Aquí ya tenemos un valor de BIS de 86. La paciente ya está mucho más despierta porque ya se pudo depurar mejor las moléculas hipnosedantes. Únicamente le pusimos propofol y dexmedetomidina. Bueno, y cuando nos dimos cuenta de que la jeringa estaba a punto de finalizar, en lugar de botar el resto de la dexmedetomidina, decidimos más bien poner una infusión
yo diría homeopática, 1 mililitro por hora. ¿Esto por qué? Porque es ya una decisión de tipo emocional, no hay nada científico, pero como que a uno le da lástima de el efecto analgésico que confiere a la paciente. Estaba sin prácticamente dolor, entonces decidimos, para no desperdiciar ni una gota ni una molécula, ponerlo a 1 cc por hora para que en las próximas horas se termine de bombear el resto de la preparación. Esto no está publicado y no sé si tenía o no tenía algún efecto clínico. Sin embargo, por una cuestión de tipo emocional, lo puse así, nada más para no desperdiciar ni una sola molécula de este medicamento. Bueno, y observen en sala de operaciones, vean aquí toda la espalda pelada por, para realizar la rectificación de la curvatura. Y en este tipo de procedimiento hay la particularidad de que nosotros no trabajamos solo, nosotros trabajamos en conjunto con el ortopedista y sobre todo también con la la persona que está a cargo de la neuromonitorización, que en este caso en nuestro hospital es una fisiatra. Se coloca un montón de cables y sensores para poder detectar precozmente si a la hora de rectificar hay una compresión o una tracción radicular que puede estar dañando y dejar al paciente, a la paciente con daño neurológico. La espalda recta, pero no puede caminar, la espalda recta, pero quedó parapléjico. Entonces, se hace neuromonitorización. Y obviamente, para esto se coloca una gran cantidad de electrodos. Son un montón de cables, pero una cantidad impresionante de cables, todo codificado acá. Y se monitoriza diferentes segmentos para poder adivinar o más bien detectar tempranamente una lesión de alguna raíz o de la médula espinal. Y obviamente para que este monitoreo sea limpio, no puede haber molécula que pueda distorsionar, por eso no se permite la relación neuromuscular y tampoco se puede utilizar el sevoflurane porque se ha descrito interferencia con la neuromonitorización de los potenciales evocados somatosensoriales. Por eso, para ese tipo de procedimiento utilizamos la técnica de anestesia intravenosa total, de TIVA. Aquí ustedes pueden ver, son por lo menos 15 o más electrodos que se pone a diferentes niveles para poder detectar tempranamente la posibilidad de una lesión neurológica cuando el cirujano está colocando las barras y a la hora de rectificar o cuando coloca algún tornillo transpedicular. Aquí ustedes pueden ver también cómo se hizo una estimulación en tren de 4, una prueba de tren de 4, y estos pacientes no deben estar relajados para que la persona que está a cargo de la monitorización con potencial evocado somatosensoriales avise si hay o no una posibilidad de un daño neurológico. Bueno, aquí la pregunta del millón es, ¿este medicamento puede también interferir con la interpretación de la monitorización de tipo potenciales evocados somatosensoriales? Existen muchas publicaciones que avalan el uso de la dexmedetomidina para este tipo de procedimientos y es porque produce un patrón que semeja a una persona que está en sueño REM. Entonces, el paciente parece, si uno interpreta el electroencefalograma no procesado, parece como si el paciente estuviese entre despierto y estuviese relatente superficial. No baja tanto el número de bits y produce un patrón que se le conoce el patrón de spindle, que sería como de uso. Es decir, por rato la amplitud del encefalograma aumenta y luego disminuye en forma cíclica. Pero también, si empezamos a utilizar este medicamento, vamos a ir aprendiendo también del patrón de
el valor de BIS. Por ejemplo, a este paciente se le puso una infusión de dexmedetomidina para que él preserve la respiración. Él lo que tenía era un tumor de tiroide que estaba causando una compresión traqueal, tenía una desviación de la tráquea con un lumen de aproximadamente 6 milímetros. Y lo que no queremos es que ese paciente se nos colapse durante la sedación, la vía aérea, y que además preserve la respiración. Entonces se le inició una infusión de dexmedetomidina. Esto fue al puro inicio, vea que tiene 91 de valor de BIS, y estos son los artefactos provocados por el parpadeo. El paciente apenas está empezando a recibir la dexmedetomidina, y acá se le puso también un mini bolo de 50 miligramos de propofol, una dosis baja para que el paciente siga respirando y no haga una apnea. Y aquí vean cómo ya bajó el valor de BIS a 44. El paciente no está paralizado. Aquí ustedes pueden ver cómo todavía hay actividad electromiográfica. El patrón de matriz de densidad espectral ya cambió. Acá está el paciente, vea que está respirando espontáneamente. Aquí todavía no está intubado, simplemente tiene arrimado la mascarilla facial. Todo el mundo atento y está monitorizado con el BIS. Y después de que se le aplicó ese mini bolo de 50 miligramos de propofol, observe algo impresionante. Se aplanó el electroencefalograma. Inclusive hay un patrón de supresión, un valor de BIS que quedó en 4. Y aquí vea cómo se enfrió la matriz de densidad espectral. Se ve claramente cómo desaparecieron todas las ondas rápidas y predomina las ondas lentas o de muy baja frecuencia. Y también observe cómo la amplitud del electroencefalograma también bajó dramáticamente. Y después de ese bolo, el paciente siguió recibiendo una infusión de 1 microgramo por kilo por hora, mientras el cirujano doctora le estaba haciendo el procedimiento que era una broncoscopía. Y aquí ustedes pueden ver cómo mantuvo durante el resto del procedimiento con un BIS bastante bajo. No hubo una respuesta somática al procedimiento sobre la vía aérea. Se pudo completar sin mayor contratiempo. Y aquí ustedes pueden ver, cuando ya finalizó el procedimiento, se cerró la infusión de dexmedetomidina, y ese paciente, vea que en forma muy rápida, casi como muy brusca, se despertó. Aquí muy vertical la subida del valor de BIS. Y esto ha sido también propuesto para utilizar en pacientes de algunos procedimientos en donde necesitamos que preserve la respiración, que además obedezca algunos comandos, pero que no experimente dolor. Por eso se ha propuesto el uso de dexmedetomidina para pacientes de resección de tumores que están muy cercanos a áreas elocuentes. Por ejemplo, en tumores cercanas a las áreas funcionales, se necesita que el paciente esté despierto para que el neurocirujano pueda darse cuenta si está o no resecando y dañando las áreas funcionales. Entonces, estos pacientes, como no están intubados, pero necesita analgesia, necesita cierto grado de tranquilidad, entonces la dexmedetomidina ha sido publicado para el uso en estos pacientes. Y finalmente, la última situación clínica donde se puede aplicar sería para pseudoanalgesia en pacientes de ventilación mecánica. Y esto típicamente en la actualidad siempre pensamos en la pandemia por COVID. La dexmedetomidina se caracteriza porque produce una sedación sin provocar el estado de delirio. Y esto es muy apreciado en la era de la pandemia por SARS-CoV-2, porque estos pacientes, cuando permanecen en sedación y ventilación mecánica durante varios días o a veces más de una semana, cuando se decide suspender la sedación con benzodiazepina, tiene un despertar malísimo y muchos de ellos terminan o reintubados
o fallo en el destete o termina traqueostomizados. Entonces, y esto muchas veces atribuimos al efecto de la benzodiazepina, pero también es que el virus contribuye a esto. Se ha propuesto de que el virus puede invadir las neuronas debido al ascenso a través de, por ejemplo, el bulbo olfatorio, a través de el nervio olfatorio, y de esta manera producir una especie de encefalitis. Por eso, cualquier molécula que no agregue más problema es bienvenido. En el caso de esta, de la dexmedetomidina, tiene la ventaja que no provoca delirio con la suspensión, que no es lo mismo que este medicamento sea utilizado para el tratamiento del delirio. Este medicamento no es para el tratamiento del delirio. Eso es, el tratamiento del delirio se hace contra la causa de fondo y en su lugar se puede utilizar una butirofenona como el haloperidol. Para estos casos de sedación para pacientes con ventilación mecánica por SARS-CoV-2, se utiliza 240 cc de solución salina con 5 frascos de dexmedetomidina, obteniendo la misma concentración de 4 microgramos por ml, y esta preparación nos da para una infusión por 24 horas y a veces más. Por ejemplo, si tenemos un paciente obeso de 100 kilos, estaríamos utilizando una dosis de carga de 0.2 hasta 1.5 microgramos por kilo. Esta dosis excede a la recomendada por el fabricante, pero ahora hay muchas publicaciones que recomiendan ya una dosis inclusive superior a 1 microgramo por kilo. Y significa entonces de que ese paciente de 100 kilogramos con esa preparación estaríamos infundiéndole entre 5 a 38 mililitros por hora. Bueno, y lo que queremos es que los pacientes estén así, que estén tranquilos, sin estar combativos, tolerando la ventilación mecánica, tolerando inclusive la movilización y también algunos procedimientos que son molestos, como por ejemplo la succión endotraqueal. Esto sería el sueño que todos buscamos en los pacientes que están en ventilación mecánica, y con el uso de dexmedetomidina, ya sea como hipnosedante único o como complemento, como coadyuvante, podríamos lograr este efecto que tanto añoramos en los pacientes de ventilación mecánica. Inclusive se ha descrito de que si tenemos un paciente adecuadamente sedado, lo que estamos obteniendo no es una sedación, no es una simple sedación, estamos obteniendo una inmunosedación. Claramente, un paciente que está agitado con delirio hiperactivo va a tener peor resultado, no solamente porque hay más riesgo de extubación, de arrancar vías, sino que también dentro de su sistema inmunológico empieza a liberar más mediadores para vencer ese estado de estrés, y esto va a empeorar más la respuesta inmunológica contra la sepsis. Por eso, hoy en día se habla de que si logramos una adecuada sedación, lo que estamos logrando es una inmunosedación. Y en los pacientes que reciben una infusión durante periodos prolongados, pensaríamos de que se puede acumular favoreciendo un mal despertar. En el caso de la dexmedetomidina, a pesar de infusiones a dosis altas y prolongadas en el paciente críticamente enfermo, no se ha asociado una prolongación excesiva del concepto de vida media sensible al contexto. Consecuentemente, tiene la ventaja con respecto a la benzodiazepina de que no se acumula a pesar de infusiones prolongadas. Bueno, para terminar, quisiera dejarles estos siguientes mensajes. El medicamento, la dexmedetomidina o Presex, es una molécula que, si bien no es nueva, pero ha sido incorporado como una herramienta farmacológica muy útil para el manejo de los pacientes, tanto en sala de operaciones como fuera de ella.
Este medicamento tenemos que aprender a utilizarlo respetando las recomendaciones del fabricante, pero también explorando las indicaciones que se está publicando en los últimos, sobre todo en los últimos 2 años, en los pacientes con COVID-19, en donde las dosis pueden ser inclusive mayores a las recomendadas por el fabricante, y esto es el concepto de aprendiendo sobre la marcha. Este medicamento no es una sustancia que sustituye algún fármaco que contamos, más bien complementa el arsenal de los medicamentos que ya contamos, no está desplazando a ninguna molécula, es una herramienta de complemento más. Y sus principales beneficios es que no causa depresión respiratoria, de hecho es difícil que se produzca una sobresedación. Eso sí, también muy importante, de que no es para tratar el delirio. El concepto es que no produce delirio, pero no es el tratamiento de delirio como mucha gente piensa. Y eso sí, tenés la precaución de que como es simpático lítico, puede producir bradicardia y también puede producir hipotensión. Y recuerde todos los escenarios que revisamos con los casos clínicos de pacientes para procedimientos invasivos como complemento de una anestesia local, regional o neuroaxial, como también medicamento complementario en una técnica de anestesia intravenosa total, muy importante en los pacientes que van a ser sometidos a instrumentación de columna. El medicamento no interfiere con la monitorización y es un medicamento seguro para ser utilizado en aquellos pacientes que necesitan rectificación de cifoescoliosis, y la neuromonitorización se puede realizar con la misma precisión en comparación con la anestesia intravenosa total clásica de propofol con un opioide. Y bueno, toca recordar estos datos, sobre todo porque muchas veces se nos olvida. La dosis de bolo es 1 microgramo por kilo en 10 minutos y una infusión de 0.2 a 0.7 microgramos por kilo por hora.